No sé si muchos sabéis que España es la potencia número 1 en trasplantes de órganos sólidos. ¿A que no lo sabíais? Pues es de las cosas buenas que tiene este país por las que podemos presumir. En esta nueva entrega de Canal Defensas, a Alberto García, que es un estudiante de segundo de medicina y que ha cursado inmunología, nos va a hablar un poco de todo el proceso, en particular del trasplante de riñón, que es el que más se hace al cabo del año. Una de las instituciones que más han fomentado la cultura del trasplante en España es la Organización Nacional de Trasplantes. Ha puesto en marcha novedosos métodos que han sido imitados por muchos otros países. Así que Alberto viene a contarnos en qué consiste el trasplante de riñón, cómo funciona la Organización Nacional de Trasplantes y cómo podemos hacernos donantes. Así que mi invitación también aquí: dona vida y por favor, hazte donante. El trasplante renal es un procedimiento quirúrgico que consiste en colocar el riñón de un paciente que es sano, sin ninguna enfermedad renal, a un paciente que sí que presenta una insuficiencia renal crónica. Esta puede deberse a distintas enfermedades, como pueden ser genéticas, en el caso de los riñones poliquísticos, con una especie de quistes, bultos en la superficie del riñón, o otro tipo de enfermedades, como pueden ser la diabetes o la hipertensión. Existen dos tipos de donantes principales: donante en vivo, que puede ser un pariente de sangre o no, o un desconocido, y donante cadavérico, la cual es una persona que no puede realizar las funciones vitales por sí mismas y se le mantiene viva hasta el momento del trasplante. Este último es el más utilizado. Además, debe haber una compatibilidad entre donante y receptor en cuanto a sus grupos sanguíneos, en primer lugar, 0A, B, AB positivo y negativo, y además una compatibilidad inmunológica en cuanto a unas proteínas que reconocen lo que es propio y lo que es extraño. Todo el mundo tiene unos mecanismos de defensa frente a sustancias extrañas, que son el sistema inmunológico. El riñón trasplantado es considerado por el organismo como algo extraño y este lo intenta rechazar, lo intenta eliminar. Esto nos sucede, por ejemplo, en hermanos gemelos. Esto se puede evitar con fármacos, es el llamado tratamiento inmunosupresor, teniendo éxito en la mayoría de los casos. Hay varios tipos de rechazo en función de cuándo se produzca desde el trasplante: hiperagudo las primeras 72 horas, agudo a los 6 meses y crónico ya finalizados esos 12 meses. El hiperagudo se puede evitar con pruebas cruzadas previas, mientras que los dos otros se tratan mediante inmunosupresores y presentan síntomas similares, como pueden ser la fiebre, la debilidad en el riñón, alteraciones en los niveles de la creatinina o, por ejemplo, vómitos. En España, la Organización Nacional de Trasplantes, creada en 1989, perteneciente al Ministerio de Sanidad, es la encargada de velar en este proceso. El Sistema Nacional de Trasplantes tiene una serie básica de principios que la ONT, Organización Nacional de Trasplantes, defiende. Quien dona no sabe a quién lo hace y no recibe ninguna compensación económica por ello. Del mismo modo, quien recibe no paga por ello, ni sabe tampoco de dónde viene ese órgano. Hay que tener en cuenta que esto no es igual para todos los países. Por ejemplo, en Estados Unidos el trasplante no es anónimo. España ha sido el líder de trasplante de órganos sólidos, especialmente de trasplante renal, durante los últimos 26 años. Me gustaría hacer mención a un proyecto muy importante que fue llevado a cabo por España y fue aprobado en 2010 para fomentar la donación renal en vivo. Esto es el proyecto del buen samaritano o donante altruista. Es una persona que, sin ningún beneficio para él ni para su familia, dona un órgano de forma desinteresada a otra persona totalmente desconocida que necesita un trasplante. Este protocolo incluye una evaluación completa del posible donante, tanto desde el punto de vista psicosocial, psiquiátrico, que no sufra ningún desequilibrio emocional, y físico, para determinar si su estado de salud es idóneo, con especial hincapié además en sus motivaciones, y finalmente, que se mantenga el anonimato entre donante y receptor. El protocolo se complementa con una evaluación rigurosa por parte del Comité de Ética del hospital donde se va a realizar este trasplante. Ahora pasemos a hablar de un tema muy importante: cómo ser donante. Cuando una persona se plantea la posibilidad de donar, lo primero que ha de hacer es comunicar siempre su decisión a los familiares, pues los órganos no se extraen si los familiares no nos dan su consentimiento. Además, existen otros datos y requerimientos importantes, como voy a comentar a continuación. Según la ley española, todos somos donantes si no hemos expresado lo contrario. El fallecimiento debe acontecer en la UBI de un hospital. Las donaciones son anónimas, altruistas y voluntarias, sin ninguna compensación económica. Es necesario el consentimiento de los familiares o testamento de últimas voluntades. Además, la donación es incompatible con la donación del cuerpo a la ciencia, es decir, la que se gestiona en las facultades de medicina. Y por último, la tarjeta de donante tiene un valor testimonial, es decir, refleja nuestra voluntad de ser donante.
Por último, tras todo lo que he mencionado, os animo a todos a ser donantes, ya que de esta forma podemos salvar muchas vidas a aquellas personas que necesitan un trasplante.